Miren, esta es donde dice aquí batímetro. Menciona que hay instrumentos comerciales para medir directamente la potencia activa y la potencia reactiva. Más que no quería brincarme ahorita para explicarles por qué activa y por qué reactiva, ¿no? Este instrumento pues se llama batímetro, ¿verdad? Si realmente, o watímetro también, ¿verdad? Y esto es como generalmente está, pues digamos que el circuito integrado de lo que es el batímetro. Pero viene muy poca información, entonces viene aquí una práctica que también pues vamos a, que es de las que estamos haciendo, entonces hay que llegar hasta acá, ¿no? En este punto. Entonces ustedes van a ampliar esta información y van a poner digamos que los más actuales, ¿no? Los que podamos encontrar en el mercado, que ustedes los puedan visualizar. Cómo puedo medir la potencia eh, con un batímetro, ¿verdad? Entonces, esto que viene aquí, básense en esto, porque van a encontrar a lo mejor otras cosas que no son lo mismo. Entonces, hay que basarnos en este tipo de instrumento que viene aquí. Ese instrumento obviamente nos va a servir para medir potencias activa y reactiva, ¿ok? Entonces, con esta base, esto lo pueden incluir ahí si quieren. Y aparte adicionen por ejemplo, busquen algunos que podamos encontrar comercialmente y que lo puedan visualizar físicamente como son, al menos, ¿verdad? Que no tenemos a la mano uno físico, ¿no? Entonces, si lo vemos al menos en imágenes, fotografías, con eso es suficiente. Bueno, entonces, esa es la parte de esa tarea. Es una consulta muy sencilla, unas 2 hojas yo creo se van a llevar. Bueno, vamos a empezar con este tema, el tema ya lo que es a raíz de la potencia activa y reactiva, qué es lo que sucede con los elementos con los elementos dentro de un circuito eléctrico, dentro de un sistema, qué sucede con nuestras potencias, ¿no? Entonces, que ya sabemos algunas cosas, ¿no? Esto, por ejemplo, la potencia activa en un resistor, se le llama, el simple hecho de decir que es una potencia activa, estamos hablando de un resistor. Esto es lo que tiene que quedar bien claro, ¿no? Una potencia activa es la que genera un resistor únicamente, única y exclusivamente. Aquí podemos ver nosotros, en esta figura, la tensión, corriente, potencia instantánea y potencia promedio en un resistor, que es lo que vimos en un principio, que estas son nuestras señales de corriente, de voltaje, y que lo único que podemos deducir aquí, que es lo más sencillo, pues es ver que tanto el voltaje y la corriente pues están en fase, ¿verdad? Que tienen el mismo origen, tienen la misma entrada y la misma salida, y eso quiere decir que están en fase siempre estos dos parámetros de tensión y corriente. Es una característica que siempre va a ser así en un resistor, ¿sí? Entonces es lo más sencillo de comprender. Nuestra potencia en este caso pues es la parte verde. Esta es la potencia instantánea que nos genera, que esta ya la hicimos la práctica, ya comprobaron ustedes que esta señal es la potencia instantánea que nos genera el resistor, ¿verdad? Y en este caso nuestra potencia promedio, que ustedes fueron también la que midieron ahí, nuestra potencia promedio, o la potencia activa, en este caso, que nos genera un circuito resistivo en corriente alterna, ¿verdad? Entonces esto pues ya lo comprobaron. Aquí, bueno, nos dice que se muestra la forma de onda de potencia en un resistor. Esa potencia pues nunca cambia de polaridad, ¿verdad? Si se fijan siempre están en la parte positiva, porque ya habíamos visto por qué la parte negativa se elimina y se incrementa hacia la parte de arriba. Eso ya lo explicamos. Es decir que, bueno, siempre es positiva. Esto indica que el resistor recibe potencia de la fuente de alimentación de corriente alterna y usa toda esa potencia para producir calor, ¿verdad? Entonces esa potencia que nosotros le suministramos de la fuente, como lo hicimos en el ejercicio, se convierte en calor directamente. Por ahí ustedes pudieron percibir ahí el calentamiento del módulo a forma de disipación de energía, ¿no? Entonces, pues por eso que toda esta potencia que se genera por un resistor es activa, toda esta se puede aprovechar
en forma de calor para poder utilizarla en algún otro tipo de conversión de energía. Entonces, eso es lo que nos quiere decir este gráfico. Entonces, en otras palabras, el resistor recibe potencia de la fuente sin retorno alguno de potencia a la fuente. Acuérdense que cuando nosotros tenemos un circuito, cuando tenemos corriente y voltaje, esto va, ¿qué quiere decir? Que va a la fuente, regresa a la fuente y luego la fuente entrega, la fuente recibe, y eso es lo que está pasando. Pero ¿qué pasa con la potencia? Pues que la potencia únicamente sale y se convierte en calor. Eso es lo que significa. La potencia empleada por el resistor para producir calor se llama potencia activa, ¿no? Esa se expresa en watts y se simboliza con la letra P mayúscula. Esto es algo que tienen que tener ahí en cuenta, ¿no? Porque es utilizada para realizar trabajo. La producción de calor es una forma de trabajo, ¿verdad? O sea, esta forma de energía es una forma de trabajo, o sea, en forma de calor, ¿verdad? Entonces, la cantidad de potencia activa, P, disipada en un resistor es igual al valor promedio de la forma de onda de potencia y se puede determinar a partir de los valores RMS de la tensión a través del resistor y de la corriente que fluye por el mismo. Acuérdense que en la práctica hicimos esta parte. La parte que nosotros estamos midiendo de voltaje y de corriente, que son los RMS, a multiplicarlos por cada uno, pues nos da la potencia activa, ¿no? La potencia promedio o activa de la onda de potencia en un resistor, ¿sí? Viene siendo esta. Entonces es importante que eso nos quede bien claro y porque esto es lo más sencillo de comprender. Y estamos hablando directamente de una ecuacioncita muy sencilla de ley de Ohm, ¿verdad? Potencia igual a voltaje por corriente, pero que estamos hablando de la RMS para que nos pueda dar el valor de potencia activa o potencia promedio. Ahora vamos a ver potencia reactiva en un inductor. Aquí ya nos cambia el nombre, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, estamos hablando de una potencia reactiva cuando estamos hablando de un inductor, en un elemento inductor. Entonces esta figura nos muestra cómo se comporta nuestra potencia reactiva en este caso, dada en un circuito con un inductor. Eso también pues, en la práctica lo vamos a comprobar. En este caso, como ya podemos observar que nuestro voltaje acá viene atrasado los 90 grados, si se fijan sale sale adelantado, ahora sale primero la parte de voltaje y luego 90 grados después aparece la corriente que sale de aquí del origen 0,0 y no se encuentran en fase, sino que este punto rojo, este punto azul, pues son 90 grados de diferencia, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. En este caso la parte de potencia promedio, potencia reactiva, se encuentra en el eje X, ¿verdad? Y esta es la señal de potencia instantánea, viene siendo también, en dado caso, positiva y negativa, igual que la corriente y el voltaje, ¿verdad? Entonces vamos a analizar esta parte. Aquí mostramos la forma de onda de potencia en un inductor, ¿verdad? Estamos hablando ahora de un inductor, ya olvídense de la resistencia. Es una onda sinusoidal similar a la forma de onda de potencia de un resistor, pero con una frecuencia que es el doble de aquella de la fuente de alimentación de corriente alterna. Y que estamos hablando del doble, que esta parte es aquí en un momento dado y hasta acá pues bajaría el doble, ¿no? Sin embargo, la polaridad o signo de la forma de onda de potencia de un inductor varía, es decir, es positiva a la mitad de tiempo y negativa a la otra mitad. Ahora, como dijimos aquí, esta parte es positiva y esta parte es la parte negativa. Cuando la polaridad de la forma de onda de potencia es positiva, o sea, la parte de arriba, la fuente entrega potencia al inductor e inversamente cuando la polaridad es negativa es el inductor quien suministra potencia a la fuente. En un momento dado nuestro inductor recibe esa potencia y luego la entrega posteriormente, permítanme. Ok, sí. Ok, voy a terminar esta parte y lo voy a tener que dejar, chicos. Bueno, cuando la polaridad de la forma de onda, bueno, aquí entregamos potencia, recibimos potencia y luego la entregamos, ¿verdad? Esto es lo que sucede ahí en la parte de potencia. Entonces,
Por lo tanto, no se disipa potencia en un inductor ideal y no se realiza ningún trabajo, ¿verdad? En este caso es lo que mencionábamos aquí. ¿Qué es lo que hace la bobina? Pues únicamente almacena y entrega, ¿verdad? En otras palabras, la potencia activa en un inductor ideal es nula o es cero. Es por eso que aparece aquí. Si se fijan en el eje X, pues este es totalmente cero, ¿no? Esto se confirma por el hecho de que el valor promedio de la forma de onda de potencia en un inductor, vamos a ver aquí en la figura, es igual a cero, ¿no? Entonces, esa es nuestra potencia promedio, potencia activa de nuestro inductor va a ser cero. ¿Por qué? Porque no realiza ningún trabajo, ¿no? Esa es la respuesta correcta. No realizamos ningún trabajo, únicamente recibo y entrego, pero no realizo ningún trabajo, como en la resistencia que generaba calor, ¿verdad? La potencia en un inductor se llama potencia reactiva y se simboliza con la letra Q mayúscula QL, expresada en volt ampere reactivos. Acá nosotros siempre que tengamos aquí una potencia llamada reactiva, se va a simbolizar por volt ampere reactivos y va a ser los bar, ¿verdad? VAR. Debido a que esa potencia no se utiliza para realizar un trabajo, la potencia reactiva representa simplemente la potencia que se intercambia entre la fuente y el inductor únicamente, ¿no? Entonces la fuente entrega y luego el inductor recibe y luego el inductor regresa esa potencia a la fuente únicamente. Por eso no tiene ninguna forma de trabajo, por eso que nuestra potencia activa viene siendo cero, ¿verdad? Al igual que la potencia activa disipada en un resistor, la potencia también QL en un inductor puede determinarse a partir de los valores RMS de la tensión a través de un inductor y la corriente que fluye en el inductor, ¿no? Al igual podemos a la ley de Ohm, la potencia reactiva es igual al voltaje que se encuentra en la bobina y por la corriente que circula a través de ella. Esa también es una fórmula sencilla, ¿no? Entonces, esta relación es únicamente cierta para inductores ideales. Volvemos aquí a un tema especial que hablábamos la ocasión anterior en la clase, que es únicamente cierta para inductores ideales. ¿Qué quiere decir? Que son inductores que no tienen pérdidas, ¿verdad? Entonces, vamos hablando de que cuando ya hay un inductor real, que es lo que nos vamos a encontrar en la realidad, en las empresas, hay una pequeña cantidad de potencia activa que se disipa en el bobinado del inductor y por lo tanto no se devuelve la fuente, no hay una pequeña pérdida por potencia activa debido a la resistencia del mismo inductor, ¿verdad? Entonces eso es muy por lógica, ¿no? Aquí estamos hablando de un inductor ideal. ¿Por qué? Porque es donde no existen pérdidas. ¿Por qué lo usamos así? Porque nos va a facilitar el trabajo para resolver un problema. En dado caso que si nosotros queremos tomar en cuenta todas esas pérdidas o toda esa pequeña cantidad de potencia activa por la resistencia, pues nos tendríamos que someter a un estudio un poquito más profundo y pues obviamente más complicado, ¿no? Entonces la cantidad medida de la potencia reactiva en un inductor real es ligeramente menor al valor de la potencia reactiva del inductor calculado utilizando esta ecuación, ¿no? Va a salir un poquito menos, pero puede ser despreciable en un momento dado, ¿no? Bueno, continuando con lo que viene siendo las potencias, en este caso vamos a ver ahora la parte de potencia reactiva en un condensador. Aquí podemos apreciar lo que viene siendo nuestra gráfica de corriente, voltajes y potencias, de la misma forma en la que vimos ahorita la parte del inductor. En este caso vamos viendo de igual forma como vamos representando la corriente que sale desfasada a 90 grados respecto a nuestro voltaje, ¿verdad? Veamos que nuestra potencia se comporta de igual forma que en el inductor, nuestra potencia instantánea, ¿verdad? Y aquí tenemos lo que viene siendo la potencia promedio, de igual forma que se comporta en el inductor, se comporta en el capacitor, ¿no? Entonces, vamos a hacer este análisis para que se pueda comprender un poquito mejor. Aquí, donde mostramos la forma de onda de potencia del condensador, y como les mencionaba, es muy similar a la forma de onda de potencia de un inductor, ¿verdad? Y todas esas observaciones acerca de la potencia del inductor se aplican también a la parte del condensador, ¿verdad? ¿Qué es lo que decíamos? Pues la fuente nos entrega una potencia, esa potencia la absorbe
el condensador en este caso, el condensador regresa esa potencia a la fuente y es como está intercambiando esa potencia con la fuente, ¿verdad? De igual forma obtenemos nuestra potencia del condensador al mismo voltaje por la corriente que atraviesa ese condensador. Y esto es lo que vamos a tener ahí como dato, ¿verdad? Entonces, esta es de igual forma, hablamos de la parte ideal, ¿verdad? En un condensador también se presenta la parte de resistencia que es muy despreciable en comparación con lo que es la bobina, ¿verdad? Entonces aquí no se considera. Es muy importante conocer esta fórmula, ¿no? Aplica lo mismo para la parte tanto del inductor como del condensador. Lo único es que también aquí mencionamos que nuestra potencia es reactiva, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito, ya hemos hablado de la parte del batímetro, es un instrumento que nos sirve para medir obviamente la potencia reactiva y este instrumento es el que vamos a investigar nosotros, nos da cuenta para poder en un momento dado conocer el funcionamiento de él y ver cómo vamos a trabajar en un momento dado cuando ustedes lleguen a tenerlo ahí físicamente, poder utilizarlo y poder hacer esas mediciones. Incluso vamos a hacer algunos ejercicios donde vamos a tener que venir instalado un batímetro para podernos darnos un valor de potencia. Que en la realidad pues, vamos a tener que tener un equipo de este tipo para hacer las mediciones y poder obtener valores de los circuitos. Por aquí viene la práctica. Esta práctica la vamos a realizar en laboratorio. Posteriormente a las que ya tenemos, ¿no? Es para poder hacer esa medición de potencias, tanto la potencia activa en el resistor, como ya la vimos, la potencia reactiva en el inductor y la potencia reactiva en el condensador, que esa es la que nos interesa conocer y realmente poder utilizar, poder ver físicamente cómo se comporta en el osciloscopio la potencia reactiva, la potencia promedio, poder hacer esas diferencias, poder hacer las mediciones y los cálculos con la fórmula sencillita que vimos ahí. Yo creo que con eso bastaría. Obviamente que aquí es un circuito muy sencillo. Vamos a hacer un montaje de un circuito únicamente con un elemento básico, ¿verdad? Entonces, todo esto lo vamos a ver en laboratorio. Y vamos a pasar ya posteriormente a lo que viene siendo la potencia aparente y el triángulo de potencias para poder ya familiarizarnos con la parte de cómo se resuelve o cómo podemos resolver un problema determinado en cuando se nos presente un desbalance entre lo que viene siendo la parte de la potencia activa y la potencia reactiva y cómo intervienen ahí las pérdidas o cómo se nos pueden generar pérdidas por potencias debido a este desbalance que podamos tener. Entre más grande sea el desfasamiento de las señales de corriente alterna, de corriente y voltaje, puede existir mayor cantidad de pérdidas, así que lo vamos a apreciar en esta parte del capítulo. Vemos aquí la potencia aparente y el triángulo de potencias. Esto ya es cuando nosotros tenemos una componente derivada de las potencias reactiva y la potencia activa. Podemos obtener una potencia aparente por medio de un triángulo de potencias y ese es el que vamos a estar trabajando para poder saber y poder determinar el factor de potencia, ¿no? Los diagramas fasoriales de la potencia activa y reactiva. Ese diagrama fasorial de la potencia activa en un resistor, aquí volvemos a hablar de lo mismo, ¿verdad? Cuando un resistor se conecta a una fuente, la corriente que fluye por esta está en fase con la tensión, la corriente, y la potencia activa P disipada en el resistor puede terminarse utilizando con el cálculo vectorial para la potencia donde nos encontramos en 0 grados, ¿verdad? Que es la potencia en el resistor, la potencia es igual a el voltaje en el resistor por la corriente en el resistor. Y aquí estamos, ese 0 grados representa que están en el eje real, ¿verdad? Como lo habíamos visto anteriormente. Entonces, este resultado es es un fasor con el doble de la frecuencia de la fuente de alimentación
de corriente alterna y un ángulo de 0 grados de fase, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver la figurita que ya habíamos visto, ¿verdad?, anteriormente, cómo representamos que tanto el voltaje y la corriente se encuentran en fase, no hay un desfasamiento entre ellas, entonces por lo pronto es la parte pues ideal, ¿no? Tenemos un aprovechamiento de potencia en el eje real, que es el que más puede aprovecharse en forma de calor de energía, ¿no? Y el resultado de el resultado de nuestra potencia activa, pues es la multiplicación de estos dos valores, y nos obtenemos un fasor también de potencia activa sobre el eje real, ¿verdad? Aquí lo menciona el circuito de corriente alterna, un resistor y diagrama fasorial correspondiente de la tensión, una resistencia y la corriente y su potencia activa, que es únicamente el producto de estos dos vectores, ¿no? Y ese es el circuito que representa a la resistencia, y ese es el diagrama fasorial que se representaría. Y en este caso nos dice aquí algo pues bien interesante, que es la parte de 2 veces la potencia de la fuente, ¿verdad?, que es como se manifiesta nuestra potencia activa en la parte de una resistencia. Vamos a ver ahora el diagrama fasorial relativo a la potencia reactiva en un inductor. Cuando un inductor ideal, volvemos siempre se menciona ideal, es porque no estamos considerando las pérdidas que mencionábamos anteriormente. Entonces, para fines de estudio, esto es lo que se considera así, ¿verdad? Entonces, cuando un inductor ideal se conecta a una fuente de corriente alterna, la corriente que fluye por ese inductor está atrasado a 90 grados con respecto al voltaje, ¿verdad? Entonces, la potencia reactiva QL del inductor puede determinarse utilizando el cálculo vectorial para resolver la ecuación QL. Es el voltaje en el inductor por la corriente en el inductor, que aquí está atrasada 90 grados. ¿Verdad? Eso es lo que representa, eso simboliza el ángulo al que está atrasado, y obviamente el menos ese atrasamiento o de retraso, y es lo que nos indica aquí, ¿no? Entonces este resultado de la ecuación es un fasor del doble de la frecuencia de la fuente de alimentación, y con un ángulo de fase de 90 grados, como se muestra en la figura. Aquí vamos a ver la representación, nuestra fuente de alimentación, nuestra corriente a través del inductor y nuestro voltaje en terminales del inductor. Y este vendría siendo nuestro diagrama fasorial. Este es el voltaje, y dijimos que nuestra corriente la traemos atrasada a 90 grados. Estos diagramas pues ya los vimos temas atrás, ¿verdad? Ya los tienen ahí identificados. Y el resultado de la multiplicación de estos dos vectores pues nos da un resultado de una potencia reactiva que va hacia los menos 90 grados, ¿verdad? Entonces, ese es como se representaría nuestra potencia, en este caso en un inductor. Vamos a continuar con el condensador en este diagrama. Cuando se conectamos de igual forma una fuente de alimentación de corriente alterna, hacemos fluir una corriente a través del condensador. Aquí lo que ocurre, pues como ya lo sabemos, que está en adelanto nuestro corriente respecto a la tensión o voltaje en el condensador, ¿verdad? Como en los inductores, la potencia reactiva QC del condensador puede determinarse utilizando de igual forma la multiplicación de nuestro voltaje en el condensador por la corriente, que en este caso nuestra corriente está adelantada a 90 grados, en el caso contrario el inductor. Entonces nuestro resultado de esta ecuación es un fasor del doble de la frecuencia de la fuente de alimentación y un ángulo de fase 90 grados, ¿verdad? Igual forma aquí, obviamente que va a ser hacia arriba, ¿no?, en la parte de la potencia. Y tenemos nuestro desfasamiento de 90 grados en adelanto nuestra corriente al voltaje. La multiplicación nos da un vector, un fasor a 90 grados en respecto a la potencia reactiva en el condensador, ¿verdad? Y estos son los diagramas que van a representar a cada uno de ellos. En el caso de un circuito que esté de este tipo, ¿verdad? O sea que este es nuestro circuito y esta es una representación fasorial
correspondiente, ¿verdad? Entonces, si vamos a hacer una comparativa aquí entre ambos eh, pues diagramas, si comparamos, aquí nos menciona la figura anterior y, o sea, las dos últimas figuras, se observa que el fasor de potencia reactiva del inductor está hasta 180 grados desfasada respecto al fasor de la potencia reactiva QL del condensador, ¿verdad? Eso es obvio, ¿no? Una está de este lado y otra está, todo lo que hay de aquí a aquí, pues son 180 grados de desfasamiento entre una y otra, ¿no? Por lo tanto, cuando un inductor y un condensador que están presentes en un circuito de corriente alterna, como en este caso aquí tenemos dos elementos básicos, el condensador y el inductor. Vamos a ver qué es lo que ocurre aquí. Eh, Están obviamente en paralelo. Eh, lo que pasa aquí es que la potencia reactiva Q total en el circuito es igual a QL, que en este caso acuérdense que QL está hacia abajo, menos la QC, que está hacia arriba, ¿no? Entonces, esto pues, como quiera ya lo habíamos visto anteriormente, ¿no? Esta relación es válida ya sea que los componentes reactivos estén conectados en serie o en paralelo. Entonces aquí hay que tener en cuenta, muy en cuenta esta parte de nuestra relación cuando se es válida siempre con los componentes básicos o reactivos en este caso. Nuestros componentes reactivos viene siendo el condensador y la bobina, ¿verdad? Cuando estén conectados en serie o paralelo, independientemente, va a ser esta ecuación la que vamos a utilizar para poder determinar nuestra potencia reactiva total. Entonces la potencia reactiva Q total es de hecho la potencia reactiva total que intercambia la fuente con el inductor y el condensador, ¿verdad? Cuando QL tiene un valor mayor a QC, la potencia reactiva Q total es positiva, inversamente cuando QC tiene un valor mayor a QL, la potencia reactiva Q total es negativa. Eh, en esta figura que vemos aquí se muestra un ejemplo para determinar la potencia reactiva Q total en la que la potencia reactiva QL excede la potencia reactiva QC en un circuito compuesto por un inductor y un condensador. En este caso estas fórmulas ya las habíamos mencionado, siguen siendo las mismas. Aquí vamos a determinar qué pasa cuando uno sobrepasa al otro, ¿no? De qué forma van quedando esas potencias, y eso es lo más importante que hasta el momento debemos de ver. Y nuestra potencia aparente, en este caso, la vamos a determinar de la siguiente manera, ¿no? Entonces tenemos una potencia aparente a partir de esas potencias reactivas que tenemos en un circuito RCL o RLC, o sea, resistivo, capacitivo e inductivo. Entonces cuando conectamos nosotros una fuente a una carga, donde tengamos estos tres componentes, que es en la realidad lo que vamos a encontrar, ¿verdad? Lo que vamos a tener en la parte real, en nuestra parte ya laboral, ¿verdad? Lo que vamos a encontrar. Cuando la fuente es conectada a esos componentes reactivos y a un resistivo, entonces la fuente, perdón, entrega potencia activa al resistor, ¿verdad? Como ya hemos quedado, y aquí se intercambia las potencias entre de la fuente entrega y la bobina regresa, igual en el condensador, se entrega y regresa. Entonces es una oscilación que no es lo que pasa con el resistor, ¿verdad? Como ya hemos visto anteriormente. Entonces esto lo podemos ver ilustrado aquí en la figura. ¿Qué podemos determinar aquí de acuerdo a las fórmulas? Que aquí nosotros tenemos nuestra potencia activa que está sobre el eje real y nuestras potencias reactivas, en este caso la QL y la QC, y nuestro valor dependiendo de cuál sea, si es positivo o es negativo, hacia dónde se dirige. Y nosotros tenemos una componente entre esas dos potencias, tanto la activa como la reactiva, y esa es la que nos va a formar la potencia aparente representada por la letra S. Entonces hay que ser muy, este, hay que observar muy bien esta parte, ¿no? Entonces nuestra letra S ya estamos hablando de una potencia más, entonces vamos la potencia activa
del resistor, la potencia reactiva de los elementos reactivos del condensador y del inductor, y la potencia aparente en este caso, que es nuestra componente. Entonces, aquí podemos, el diagrama fasorial de esta figura, en esta figura que estamos apreciando aquí, muestra que la potencia aparente S, pues obviamente corresponde a la potencia total de un circuito de corriente alterna. Entonces, cuando nos pidan la potencia total, pues eso se va a llamar la potencia aparente total de este circuito. En este caso estamos ilustrándolo únicamente. Ahora podemos dar valores más adelante y vamos a poder obtener más, resolver un problema, ¿no? Entonces es igual a la suma vectorial de la potencia activa P resistor y la potencia reactiva total Q de los componentes reactivos, ¿verdad? Por lo tanto, siguiendo por nuestro teorema de Pitágoras conocido, nuestra potencia aparente pues forma a ser la raíz cuadrada de los catetos opuesto y adyacente. Entonces la cuadrada P cuadrada más Q cuadrada sería nuestro valor de nuestra potencia aparente, ¿no? Y aquí vamos a ver nuestra ecuación. Esta va a ser válida para circuitos en paralelos, como en la figura en este caso, que los tres componentes están en paralelo, y circuitos en serie y circuitos serie paralelo. La potencia aparente S en un circuito de corriente alterna también puede determinarse multiplicando los valores RMS de tensión, EF y la corriente F de la fuente, como se muestra en la siguiente ecuación, ¿verdad? Podemos obtenerla directamente con esta fórmula en un momento dado, ¿verdad? Cuando tengamos nuestros valores tanto de voltaje y de corriente circulando a través de cada uno de los componentes, ya sean reactivos o ya sea resistivo. Entonces con esto vamos a dejar por ahí el análisis para poder entrar ya en el triángulo de potencias, que es el más importante y un poquito más complicado de explicar, para poderlo primero familiarizarnos con esta parte y posteriormente ver en otra clase la parte del triángulo de potencias. Entonces hasta ahí le dejamos y lo vemos en el siguiente tema.